Assalamu alaikum, personita sexy. Hoy el jardín de los sueños, en específico Eagle Beagle. Analizaremos al personaje. ¿Qué es? Es un muñeco de color azul con una especie de cabellos rojos del mismo tono de la planta de sus pies. Es de género masculino y está descrito en la página oficial de El Jardín de los Sueños como un osito muy querido que siempre salta y rebota. Aunque más que un osito yo lo describiría más como un peluche, posiblemente a eso se referían, ya que no nos podemos fiar de la traducción hasta cierto punto. En lo personal le encuentro un parecido a una guacamaya azul por su actitud y cómo gesticula. Como cualquier personaje principal, es muy curioso y aventurero, tiene bastante energía, sin embargo es tranquilo y modesto. Al igual que un niño, obtiene el consuelo a partir de su manta roja o de estar junto a sus amigos, en específico Upsy Daisy. ¿Qué le gusta hacer? Le gusta saltar, jugar en el jardín, bailar, jugar con sus amigos, específicamente con Upsy Daisy, tirarse en el piso y por sobre todo disfruta mucho de tener su manta roja. Al igual que un niño, es su objeto de apego. Accesorios. La manta roja de Eagle Beagle es una manta roja de tela suave y con poco peluche de un tamaño bastante considerable, el cual podemos ver reflejado en el capítulo Macapaca debajo de la manta de Eagle Beagle, en la cual la manta de Eagle Beagle cae sobre Macapaca y alcanza a cubrir su carrito y a Macapaca. También podemos ver reflejado su tamaño a la hora de que Eagle Beagle toma la manta y se ve que su longitud es bastante extensa, ya que si se le coloca encima podría cubrir todo su cuerpo a excepción de su cabeza. Esta manta cuenta en el extremo inferior y en el extremo superior una costura con un hilo azul del mismo color o muy parecido al que está hecho el cuerpo de Eagle Beagle. El siguiente objeto es una especulación, el kiosco de Eagle Beagle. Es un kiosco que termina en punta formada por 5 pedestales. El kiosco está decorado con pintura azul y amarilla y una esfera brillante en su punta. En la parte más amplia del techo se ve colocados dibujos que representan diferentes lugares y personajes del Jardín de los Sueños. Es más conocido ya que ahí es donde los personajes en la escena final bailan todos juntos. En este kiosco, como escena final, se ve cómo se ilumina la esfera azul que tiene en la punta y los pedestales se ven cubiertos con franjas de color amarillo en forma de espiral, dándonos una antesala del cuento que está por venir, cuento el cual nos contará la historia que vimos en el transcurso del video. Vivienda. No tiene, es un vagabundo. O bueno, no sé, en todos los capítulos que he visto no he encontrado que él tenga un lugar donde irse a dormir, lo cual es extraño, porque el resto de los personajes sí tiene un sitio donde dormir. Puede que una casa como tal no, pero sí una cama o algo por el estilo. Mi hipótesis es que vive en el kiosco, o cerca de este, ya que siempre se le presenta cerca de este mismo. Esto es una especulación basada meramente en los capítulos en español de la serie, pero de resto no encontré información que tuviera una casa, así que yo me quedaré con la idea de que es un vagabundo, lo cual no sería de extrañar, ya que en el anterior video especulamos sobre que posiblemente la renta en el Jardín de los Sueños sea algo alta. Cosas que no le gustan: perder su manta, no encontrar a sus amigos y no poder bailar. ¿Puede hablar? No es capaz de hablar, ni siquiera de decir su nombre. Él solamente genera 3 sonidos, una especie de sonido semejante a un cascabel y otro semejante a un chirrido de juguetes de perro, el cual no es tan estresante ya que es bastante bajo y sutil. Y el último es semejante a un cascabel, sin embargo más grave, como si el cascabel estuviera hecho de plástico. Bono, por la actitud que tiene, el que aún tenga un objeto de apego y de que su manera de expresar su disconformidad sea tirándose al piso, me hace estimar su edad en ambiente preescolar o educación inicial. Según la página bebesimás.com, una página que en lo personal me gusta mucho recurrir, nos dice que los objetos de apego tradicionalmente se empiezan a dejar entre los 3 y los 4 años, lo cual como practicante he podido comprobar que es cierto. Cuando me han tocado estar en grupos donde la edad no supera los 4 años, los niños muestran juguetes de apego y este tipo de actitudes que presenta Eagle Beagle. Sin embargo, cuando me ha tocado tercer grado de preescolar, lo cual equivale a niños de 5 a 6 años, ya no se ven tanto estas conductas. Y claro que esto puede variar bastante, dependiendo de la crianza del niño y del ambiente en el que se críe. Fin. Eagle Beagle es muy humano en su actitud, su apariencia va completamente acorde a lo que se presenta en el Jardín de los Sueños. Sin embargo, su actitud es tal cual la de un niño varón saludable no mayor a 4 años. Siento que se logró muy bien y mis felicitaciones a quien lo haya escrito.
Es un excelente personaje principal y un buen referente para los niños que se basen y se sientan identificados con el personaje. Esto es todo. Bye.